Hola, muy buenas tardes. Un gusto recibirlos. Es esta la casa de ustedes, siempre lo decimos, pero en este caso cerrando lo que ha sido este ciclo de charlas de los miércoles con representantes de los partidos políticos, donde la Asociación de Funcionarios Judiciales, quiere conocer de primera mano la opinión de los distintos integrantes del sistema político uruguayo sobre qué justicia queremos en nuestro país. En el día de hoy queremos agradecer particularmente a nuestros invitados, el diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, la diputada Cecilia Eguiluz del Partido Colorado, Rafael Fernández del Partido de los Trabajadores, por la presencia de ellos aquí. En el caso del diputado Abdala ya lo estamos de alguna manera disculpándolo por el hecho de que sabemos tiene que ir a una reunión de coordinación en el Parlamento importante ya prevista, así que quizás no se quede hasta el final. Como ustedes saben, el formato de trabajo es unos 20 minutos de exposición de cada uno de los invitados sobre 4 ejes temáticos que ha planteado la Asociación de Funcionarios Judiciales y sobre los que hemos venido trabajando a lo largo de estas jornadas de los días miércoles. Lo voy a repetir para conocimiento de ustedes y también recordatorio de los invitados: reforma necesaria del sistema jurídico, administración de justicia, presupuesto nacional y Poder Judicial, adaptaciones del Poder Judicial a las nuevas tecnologías. Esos son los 4 ejes temáticos sobre los cuales ellos van a disertar, no necesariamente sobre todos, pueden elegir algún tema en particular, pueden hacerlo en base a lo que ustedes tienen ya planificado previamente. Lo haremos como siempre por estricto orden alfabético, así que le damos la palabra al diputado Pablo Abdala. Antes déjenme también agradecer al representante del Colegio de Abogados que está presente hoy aquí también, como a la gente de comunicación del PIT-CNT que está grabando esta jornada y que luego ustedes la pueden ver a través de la página web de la Central de Trabajadores. Diputado. Bueno, muchas gracias Pepe, muchas gracias a la Asociación de Funcionarios Judiciales. Es un gusto estar aquí en representación de mi sector político y del doctor Larrañaga, que me encomendó especialmente que lo representara y que ejerciera la representación de nuestro sector y la suya personal en esta instancia. Para mí es, permítame la digresión, un gusto también estar acá por algo que le comentaba a Rosa recién, y es que yo fui funcionario judicial durante muchos años, fui funcionario del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ingresé en el año 85, un año tan particular, que fue particular por muchas cosas, pero también para este sector de la vida del país, por aquella huelga larga que se llevó adelante de 3 meses, que bueno, que a todos nos embarcó en esa instancia reivindicativa. Y le preguntaba a Rosa, porque pasaron más de 30 años y tenía una clara idea de que el salón era de estas dimensiones y de estas características. Yo venía con relativa frecuencia a las asambleas que se hacían aquí, porque el tribunal, por supuesto, es autónomo, pero en aquel momento no tenía sindicato propio y los funcionarios del tribunal estábamos afiliados a AFJU y por lo tanto, como tales, concurríamos o participábamos de la vida sindical en el ámbito de esta organización. Así que para mí también eso es un recuerdo de mis años mozos, porque éramos bastante más jóvenes en aquel entonces. Dicho esto, quiero aprovechar el tiempo de la mejor manera posible. Como decía muy bien Pepe, se nos han sugerido una serie de ejes temáticos, 4 básicamente, y se nos ha dado la libertad, y le agradecemos mucho, de poder optar por alguno de ellos o por algunos de ellos, no necesariamente abordarlos todos. Yo no los voy a abordar todos probablemente en principio, pero voy a tratar de abarcar el mayor número posible, o por lo menos 3 de ellos particularmente. Empiezo por el primero, propuestas o ideas con relación a la reforma necesaria del sistema jurídico, dice así el literal A, y allí se menciona el Código Penal, el Código Civil y a la Ley de Género. Con relación al Código Penal, yo estoy presidiendo la Comisión de Constitución y Códigos, la he integrado, por lo tanto, durante todo este periodo. Creo que el sistema político tiene un debe con relación a la aprobación del nuevo código, sin ninguna duda. Ustedes saben bien, el código estuvo a punto de ser aprobado al término, en las postrimerías de la legislatura anterior, por razones que ahora no importan mucho. Un proyecto que ya estaba informado por la comisión y que ya estaba en sala para ser discutido, que estuvo 2 veces informado y las 2 veces en el plenario para ser tratado. Sin embargo, volvió a comisión, no se dieron las condiciones desde el punto de vista político en ese momento para darle aprobación y se perdió una gran oportunidad. Durante este periodo de gobierno
lamentablemente tenemos que asumir que perdimos una segunda oportunidad, porque lo que se suponía debía ser un tratamiento relativamente rápido en el año 2015 no lo fue, lo intentamos, desencadenamos el procedimiento. La aprobación de los códigos implica un procedimiento especial, no se aprueban los códigos de acuerdo a los procedimientos de las leyes comunes, sino que hay un periodo ventana donde los legisladores pueden presentar enmiendas a la propuesta de código, después se vota a tapas cerradas en el plenario, en fin, todo eso lo iniciamos, pero después, llevados por los problemas y las urgencias del momento, lamentablemente ese intento naufragó. Creo que tenemos responsabilidad todos los partidos políticos, pero también sin pretender sacarnos la responsabilidad, creo que tenemos alguna causa de justificación en cuanto a que hubo que atender algunas urgencias y se le dio prioridad, como ustedes saben bien, en el acierto o en el error. Yo creo que en el acierto, más que en el error, a la aprobación del nuevo Código del Proceso Penal, a la aprobación del otro código, que fue un desafío importante, que el país se planteó, que el sistema político también tenía pendiente, y creo que bien o mal se resolvió en esta etapa. Y repito, yo creo que los frutos los vamos a ir viendo con el tiempo, pero me parece que es un proceso complejo, no exento de dificultades, el de la aplicación del nuevo modelo procesal penal, pero lo estamos llevando adelante, la sociedad lo está procesando y lo está intentando implementar de la mejor manera. Pero necesitamos un nuevo Código Penal, porque es indispensable terminar con esta técnica legislativa de aprobar normas penales de manera dispersa. Paralelamente a eso, durante esta etapa incluso se han aprobado infinidad de delitos nuevos, aumentos de penas, y todos los partidos políticos, incluso hasta se llevó adelante una negociación política, ustedes lo recordarán, en la Torre Ejecutiva en el año 2016, y allí surgieron algunos acuerdos. No es la mejor forma de legislar, no es la política criminal adecuada que el país debe darse, pero también hay que entender que en un momento donde el tema de la seguridad, obviamente, nos interpela y nos plantea desafíos muy perentorios a todos, al gobierno, a la oposición, al sistema político, bueno, los legisladores, que somos parte importante, por cierto, de los poderes públicos y del sistema político, llevados muchas veces por las necesidades de la población o por las emergencias de la población, hemos optado por aprobar determinadas medidas. No necesariamente todas ellas implicaron aumento de penas, pero hemos adoptado medidas que hemos entendido eran necesarias de naturaleza penal para mejorar las condiciones imperantes en el Uruguay. Pero es necesario armonizar la legislación, es necesario modernizarla, es necesario superar un modelo de código penal sustantivo como el que tenemos, que viene del año 34, que tiene más de 80 años de existencia, que tiene definiciones que parecen apartarnos del concepto del derecho penal liberal, que tiene definiciones que parecen conducirnos más bien a la afirmación de lo que se conoce como el derecho penal del enemigo, que no es en todo caso una figura de política criminal apropiada, y que nos propone ajustes tanto en el régimen de concausas como en las causas de justificación, como en las causas de impunidad, como en el régimen de culpabilidad en general, que parecen convenientes y parecen necesarias a los efectos, repito, de avanzar en una definición penal, de legislación penal, acorde con una sociedad que respeta los derechos humanos y que, por lo tanto, hace cierto lo que establece la Constitución en cuanto a la vigencia de las garantías individuales. En cuanto al Código Civil, es poco lo que se ha hecho y no hay, yo no conozco, una propuesta integral o sistemática de revisión del Código Civil. También hemos ido adecuando determinados aspectos. En el día de ayer votamos una modificación al Código Civil en la Cámara de Diputados y en realidad ya prácticamente se convierte en ley porque es un proyecto que viene del Senado, que se le introdujo una pequeña modificación. Modificamos el régimen de la responsabilidad decenal, de la responsabilidad de constructores y arquitectos, agregamos también la figura del ingeniero. Si bien la responsabilidad decenal va a seguir siendo decenal para los aspectos de ruina estructural o de ruina funcional, es decir, los temas vinculados con el peligro de derrumbe, con los problemas de construcción más severos, introdujimos un plazo intermedio, o dos plazos, mejor dicho, uno de 5 años y otro de 2 años, donde la responsabilidad se atempera en aquellos casos de aspectos conexos con la obra principal, terminaciones, tercerizaciones, etcétera, adecuando, me parece a mí, la legislación o el artículo 1844, que es el que regula este aspecto, también a los tiempos que corren y a las nuevas técnicas de construcción y a la circunstancia de que aquella vieja norma es decimonónica, si se quiere, porque proviene de la versión original del Código Civil. Sobre la ley de género, voy a tratar de no detenerme o empantanarme en cada uno de los temas, porque si no, no avanzo. La ley de género
es la que el país se dio, se votó a fines del año pasado, la ley de violencia basada en género. Yo quiero ser muy sincero, yo estoy de acuerdo con que el país debió modificar la vieja ley del año 2003, creo que es, si mal no me acuerdo, la ley de violencia doméstica. Había sin duda una carencia en materia legislativa. Los fenómenos de violencia familiar y de violencia contra la mujer, creo que no es necesario andar dando prueba o demostración de que es un problema que nos debe preocupar y preocupar mucho. El otro día analizábamos, o hace un tiempo, algunas cifras con la Suprema Corte de Justicia y estamos en aproximadamente las 40.000 denuncias por año, si la memoria no me traiciona. Hace 20 años no teníamos más de 5 o 6.000. El doctor Cavalli nos decía que los jueces penales reciben 70, 80 llamadas por día, con casos reales o más presuntos, o menos presuntos o reales, de situaciones de violencia familiar, y no dan abasto, y apenas pueden atender 10 o 15 casos por día, porque obviamente la capacidad humana es limitada. Y entonces era necesario cambiar, y que el país, por lo tanto, reforzara la respuesta en esta materia, en función de la gravedad del problema, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista, naturalmente, del abordaje integral de esta situación. Y nos dimos esa ley que yo, quiero ser muy sincero, nosotros no la votamos por una razón muy concreta. Creo que hubo un muy mal manejo político en el proceso de aprobación de esa norma. Llegó del Senado, Cecilia lo recordará, a fines del año pasado y se nos pidió y se nos llevó a pronunciarnos sobre la misma sin leerla, sin analizarla, en el lapso de una semana. Tuvimos que votar prácticamente sobre tablas. Y bueno, no estuvimos dispuestos, lo digo con toda franqueza, a votar algo que no conocíamos, que no habíamos tenido oportunidad de leer. Pero eso ya pertenece al pasado. Yo tengo el concepto de que cuando se laudan los temas, bien o mal, se laudan y después lo que hay que hacer es tratar de mejorar las cosas y hay que mejorarlas. Y creo que el país se dio una ley, a mi juicio, muy ambiciosa en muchos aspectos, que introduce 18 tipos distintos de posibles situaciones de violencia contra la mujer y que, sin embargo, establece una estructura desde el punto de vista de la respuesta judicial y de la respuesta administrativa que no está acorde con la realidad de los servicios que el propio Estado ofrece desde la Administración, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde los organismos competentes y tampoco desde la justicia. Lo vimos en la instancia presupuestal. La Suprema Corte nos pidió solo para la implementación de la ley de violencia de género 30 millones de dólares de incremento presupuestal, solo para eso, para la creación, creo que eran de 20 y tantos juzgados que era necesario crear, con los respectivos cargos de juez, actuario, defensor de oficio, naturalmente. La Fiscalía pidió 10 millones de dólares, en planteos que yo creo que eran razonables, es decir, nunca se nos dijo que se estuviera pidiendo por encima de los costos verdaderos. Siempre se nos dijo, la doctora Elena Martínez, que compareció a la Comisión de Presupuestos, nos dijo, esta es una hipótesis de mínima, no es que estemos pidiendo 100 para que nos den 50. No, ya el pedido de presupuesto de la comisión que presidió el doctor Cavalli había hecho una estimación mucho mayor en términos de los recursos necesarios para la implementación. Y nosotros, nos dijo la doctora Martínez, en el mensaje del Poder Judicial, terminamos recortando esa demanda, y esa demanda es la que yo dije recién, la de los 30 millones de dólares de incremento presupuestal. Y sin embargo, ustedes saben lo que pasó después en la rendición de cuentas, no hubo recursos. Y como no hubo recursos, yo creo que tenemos un problema que el próximo gobierno, el que sea, tendrá que acometer, y el próximo Parlamento, que es dotar al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la Nación de los recursos necesarios para que la ley se pueda cumplir. Porque si no nos está pasando que podemos tener una ley muy buena, no entro al análisis de si es buena, mala o regular, es la que el país se dio y es la que está vigente, pero si no se cumple, me parece que eso nos expone a una situación bastante más compleja, que es la de un país que aprueba normas que después no tienen su correlato con los hechos. Y eso no ha sido la mejor tradición del Uruguay, no ha sido la buena tradición del Uruguay, donde realmente los derechos se consagran y efectivamente se cumplen, y se cumplen en el plano de los hechos. Yo creo que ahí tenemos sin duda un problema que yo lo quiero dejar señalado, y por lo menos el reconocimiento de que en la próxima ley de presupuesto ese tema tiene que estar. Y quiero desembocar, porque ya voy por esta vía ingresando a los temas presupuestales, porque este tema de la ley de violencia de género fue un tema central en la discusión presupuestal con la Suprema Corte y en la instancia de la rendición de cuentas, en aspectos vinculados con los literales B y C.
Los literales B y C son los de la Administración de Justicia y los del presupuesto nacional y la posible asignación fija de un porcentaje para el Poder Judicial. Sobre lo primero, en cuanto al tema de la Administración de la Justicia, el ascenso de los magistrados, la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, yo voy a ser muy franco, es probable que ustedes no compartan mucho lo que voy a decir, pero yo en eso soy más bien, o nosotros más bien tenemos una mirada, me cuesta mucho utilizar el término, pero una mirada conservadora. Conservadora no lo digo en el sentido ideológico, no lo digo en el sentido peyorativo de definir una conducta política, lo digo en el sentido de que el sistema, a nuestro juicio, puede ser perfectible, pero funciona razonablemente bien. Yo sinceramente creo, hoy casualmente, como ustedes saben bien, asumió un nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Tosi, que asumió por antigüedad, y creo que el sano equilibrio entre la decisión política adoptada por una mayoría especial, lo que garantiza el concurso de más de un partido o de todos los partidos, o bien el criterio de la antigüedad cuando no hay acuerdo político en la Asamblea General, a mí me parece que es un equilibrio sano. Y me parece que los hechos han demostrado que efectivamente ni se ha politizado la designación de la conducción del Poder Judicial, ni se han promovido jueces, que todos podemos tener opinión con relación a estos ministros o a los anteriores, que unos nos pueden gustar menos, otros nos pueden gustar más, desde todo punto de vista, pero es un terreno muy complicado para ingresar. Entiendo que los que, de hecho, han sido designados, bueno, lo han hecho como la culminación de su carrera judicial y no hemos recurrido a lo que podríamos haber recurrido, que creo que eso sí no hubiera sido una buena práctica, que es designar abogados con 10 años de ejercicio o 10 años de antigüedad simplemente porque uno es colorado o el otro es blanco o el otro es frente amplista. Que esa posibilidad sí el sistema político la tiene, pero creo que si se utilizara esa herramienta, a mi juicio, sí, ahí sí se cometería un grave error. Y en cuanto a los ascensos de los jueces y de los tribunales de apelación y de los ministros de los tribunales de apelaciones, bueno, yo sé que la discusión es si eso debe ser o no por concurso. Yo creo que el sistema no implica una designación caprichosa, me parece a mí. En definitiva, hay todo un tema de calificación por parte de los superiores, de esos magistrados. Hay un tema de análisis de una comisión que no integra solo el Poder Judicial o solo la Suprema Corte, sino que también la integra la propia Asociación de Magistrados. No les estoy diciendo cosas que ustedes no conozcan, y creo que el propio Colegio de Abogados, que forman parte de ese proceso de construcción de la decisión o de la voluntad que conduce definitivamente a la promoción de determinado magistrado, y después la correspondiente venia del Parlamento, que a mí me parece que en ese sano equilibrio entre los poderes es también un equilibrio razonable. Y francamente, yo en principio soy partidario de un sistema que un poco más, un poco menos, se resuma en lo que acabo de describir, que es lo que en definitiva ocurre. Bueno, me voy a apurar entonces porque me quedan 4 minutos. Y en cuanto a los aspectos ya estrictamente presupuestales, para terminar en estos 4 minutos que me quedan, quiero ser muy sincero con ustedes, porque uno en esto es muy fácil venir y ser complaciente. Y sin embargo, lo primero que uno debe ser es honesto consigo mismo y con lo que piensa o con la visión que uno tiene de las cosas. Yo no soy muy partidario de la asignación fija de porcentajes presupuestales, no para el Poder Judicial, en principio para nadie, porque me parece que no necesariamente eso reconoce ni las necesidades presupuestales ni las necesidades de inversión en gastos, de funcionamiento, en inversiones en el Estado, y no necesariamente define de una vez y para siempre cuál es el porcentaje adecuado que determinado cometido o que determinada repartición o poder del Estado tiene que tener, porque entre otras cosas está asociado a un aspecto que no es fijo, que es variable, que es la economía y el crecimiento o la caída del producto. Ahora, dicho esto, también digo, asumo también en esto la cuota parte de la responsabilidad en cuanto a que creo que ningún gobierno desde la reinstitucionalización democrática para acá puede camisetear, permítanme la vulgaridad, en cuanto a haber sido lo suficientemente justo con el Poder Judicial. Yo creo que el Poder Judicial ha sufrido una dosis de postergación en materia de recursos importante a través del tiempo. La sufrieron los gobiernos anteriores y la ha sufrido, y a mi juicio muy severamente, durante los gobiernos del Frente Amplio. Cuando discutimos la ley de presupuesto en el año 2015 y vimos los números del Poder Judicial,
el propio doctor Chediak, recuerdo, nos dio un porcentaje que nos preocupó mucho. En ese momento el Poder Judicial todavía no estaba vigente el nuevo CPP, estaba en 1.18 del presupuesto nacional, el porcentaje más bajo, la participación presupuestal más baja desde que volvió la democracia y aún, que todavía es bastante más ominoso, si comparamos la asignación presupuestal de la democracia con la asignación presupuestal de la dictadura militar. Ese me parece que es un dato que tenemos que asumir todos, porque es responsabilidad de todos. Yo con esto no pretendo, por supuesto, cargarle solo las tintas al partido de gobierno desde un partido de la oposición que es el mío. Lo que notoriamente, y hablando de circunstancias ominosas, no se puede dar nunca más, y repito, no es por ser complaciente, es todo este proceso trágico que hemos vivido desde el año 2010 con relación al conflicto que ustedes protagonizaron con legítima razón, vinculado al artículo 64 de la Ley de Presupuesto, al desenganche salarial que se pretendió llevar adelante de manera claramente inconstitucional, en contra de la Ley Orgánica de la Judicatura. Eso no nos puede suceder más, porque más allá de que ahora ustedes sabrán si el resultado fue más o menos satisfactorio después de 7 u 8 años de conflicto, yo creo que el Poder Judicial no se merece y el país, la justicia del Uruguay no se merece ese derroche de tiempo, de esfuerzo, de angustia y de dedicarnos a un conflicto que se pudo y se debió haber evitado en lugar de dedicarnos a otros aspectos que se supone debieran ser más positivos a la hora de fortalecer al Poder Judicial, prepararlo para lo que lo tenemos que preparar, que es para una mayor eficiencia y para preservar sobre todo su independencia, que es el gran valor que el Poder Judicial representa y que es garantía de la democracia en el Uruguay y es orgullo de todos, porque creo que si de algo tenemos que enorgullecernos los demócratas y los republicanos es de que tenemos un Poder Judicial independiente y de que tenemos funcionarios en el sentido más amplio, desde los auxiliares hasta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, que a mi juicio, puede haber excepciones como en cualquier organización, actúan con enorme honestidad y con enorme conciencia de su responsabilidad. Y en cuanto al presupuesto, tengo 30 segundos más. Durante todos estos años hemos abogado por muchas cosas. Yo creo que hay que apostar a los centros de mediación, que fue una experiencia que empezó muy bien y que quedó trunca y que se debe desarrollar y que hay que dar recursos para que haya más mediadores. Creo que tenemos que apostar o fortalecer el Instituto Técnico Forense, que está teniendo enormes dificultades para funcionar por carencia de médicos forenses, por insuficiencia presupuestal, en un momento donde los médicos forenses siempre tuvieron una función primordial, pero ahora con la aplicación del nuevo código y en función del cambio de modelo y de la potestad acusatoria de los fiscales, la tarea del Instituto Técnico Forense es absolutamente esencial. Y bueno, y desde ese punto de vista, asumir todos el compromiso, y termino, Pepe, y para eso es bueno esta instancia que generó AFJU, y asumirlo públicamente y que lo asuman los partidos, más allá de que el país tiene, por supuesto, dificultades importantes en los más diversos planos y de que los recursos siempre son finitos. Bueno, el Poder Judicial y todo lo que concierne a él, evidentemente tiene que estar entre las prioridades o entre los temas importantes que el futuro gobierno tiene que acometer y, por lo tanto, a la hora de las prioridades presupuestales y de la elaboración de la ley de presupuesto, que es cuando se juega el partido prácticamente para los 5 años, tiene que haber una respuesta concreta que nos permita salir de esta situación de, si se quiere, de estancamiento en la que nos encontramos, porque esta circunstancia de un Poder Judicial pobre y al que no se le han asignado recursos y que no ha visto incrementadas sus partidas durante todo este tiempo, realmente nos debe avergonzar a todos y de hecho creo que a todos nos avergüenza un poco. Gracias. Muchas gracias, diputado. En el comienzo, cuando planteamos la forma de trabajo, creo que omití decirles a ustedes que hay un número de teléfono, un celular, para utilizarlo como a través del WhatsApp o también mensaje de texto, que es el 091-063-013, 091-063-013, que es este celular que está sobre la mesa y que luego de culminadas las ponencias de nuestros invitados, será utilizado para las preguntas que ustedes deseen formular. Como me voy a salir un poquito del libreto, ¿me dejan un segundo? Bueno, como el diputado Abdala sé que se tiene que ir, y usted me pidió 30 segundos, yo le voy a pedir amablemente si me los devuelve. Por supuesto. Para ver si alguien desea formular una pregunta al diputado Abdala, porque si se va, vamos a quedar en inferioridad de condiciones
Esto nos salimos un poco de lo habitual que es a través del celular, pero le pido que si alguien quiere preguntarle algo al diputado Abdala, con el permiso además de los invitados. Pido disculpas. No, por favor, al contrario, diputado, usted ya había aclarado que se tenía que ir. Digo, si alguien lo desea hacer ahora, es el momento. Si no, seguimos adelante. Muy bien. Seguimos adelante y lo liberamos al diputado. Muchísimas gracias y pido Gracias, disculpas por tener diputado, que ir. por favor. Pablo, que pases bien. Chao. Y vamos a continuar en este caso con la diputada Cecilia Eguiluz. Diputada, sus 20 minutos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Funcionarios por la invitación. Muchas gracias, José, por tu tarea de mediador, que va a ser en dura conmigo porque yo soy media complicada con los minutos, así que si no me indica, me puedo ir de tiempo. Cuando recibía la invitación el otro día, que compartíamos con varios compañeros diputados, se me designó para que pudiera venir a acompañarlos hoy, pero en definitiva, más allá de que seguramente voy a hacer alguna opinión personal, lo que dentro de los temas que ustedes nos plantearon, nosotros decidimos encarar como foco el tema presupuestal y desde el tema presupuestal hacer una entrada en algunos de los otros temas que ustedes tan amablemente nos han planteado. Nos parece, por sobre todas las cosas, interesante poder mezclar este mundo de los diferentes actores en una problemática que a nosotros nos preocupa mucho. Yo quiero transmitirles que pertenezco al Partido Colorado. Nosotros, desde lo que es el presupuesto, ustedes saben que tenemos varias etapas, tenemos el presupuesto para todo el quinquenio y luego balances y rendiciones, que son lo que se vienen haciendo durante todos los años. Desde que se inició el gobierno del presidente Mujica, el Partido Colorado viene sosteniendo permanentemente una postura de que existe un afán de, no vamos a decir intencional o no intencional, pero sí ha sido sistemático de dejar los órganos de contralor del Ejecutivo de lado. ¿Y a qué nos referimos con esto? No solamente al Poder Judicial, que es lo que a ustedes les interesa, sino también al Tribunal del Contencioso Administrativo, al Tribunal de Cuentas de la República, y luego se sumó la JUTEP, que en esa época todavía no existía como tal, pero que también hoy es un órgano de contralor, si bien tiene un cometido más moral que otra cosa y no tiene sanciones específicas, pero sí tiene un cometido de contralor. Sistemáticamente también los presupuestos, este presupuesto y a través de sus rendiciones ha atendido, y volvemos al periodo anterior, o sea que estamos hablando de un periodo de unos 10 años, ha atendido a fortalecer los recursos de la Presidencia de la República y de otros organismos en detrimento de los recursos que son para los órganos de contralor. Con además el agregado de que los recursos que se incrementan en Presidencia no son controlables, porque ustedes saben que con la división de poderes, el Poder Legislativo controla al Poder Ejecutivo, menos lo que tiene que ver con la Presidencia de la República. O sea, todos los recursos que se vuelcan a la generación de organismos que ustedes saben y entidades que se han creado y secretarías dentro de la Presidencia no están bajo el control del Poder Legislativo. Todo esto que suma esa opinión que nosotros venimos sosteniendo desde hace un tiempo. Se van relegando desde el punto de vista económico los órganos de contralor, empezando por el Poder Judicial. El Poder Judicial a nosotros nos ha impactado de manera permanente y yo me traje, y me tomé el trabajo además de traer por escrito algunas de las consideraciones que ya hemos hecho y que están registradas y que tienen que ver con este proceso de degradación económica y de dejar de lado al Poder Judicial. Esto lo decimos ahora porque ya lo dijimos en su momento en todos los espacios donde nos ha tocado decir. Y además es fácilmente comprobable. En lo que es el último presupuesto del año 2015 hasta ahora, que en realidad no ha finalizado y que tuvo modificaciones, como ustedes habrán visto, hace poco tiempo con la finalización del balance de 2017 y la rendición de cuentas para el final, digamos, del periodo, la asignación al Poder Judicial tuvo 0 peso, como ustedes lo saben mejor que nadie.
A su vez, el volumen de trabajo que se le incorpora al Poder Judicial es bastante abrumador y tiene que ver con la visión política central que ha tenido el gobierno en dos aspectos que tienen que ver, que ustedes lo saben mejor que nadie, con las modificaciones del Código de Proceso y con la aplicación de la ley de género. Y por eso yo decía que desde el punto de vista presupuestal iba a tratar también los dos temas que yo creo, y en definitiva lo hemos sostenido todos nosotros, van a ser los que van a padecer, al igual que el sistema, pero van a padecer los problemas de funcionamiento, que tienen que ver con estas dos cosas: el procedimiento penal y la aplicación de la ley de género, las dos. Nosotros, en el artículo 667 de lo que fue el presupuesto 2015-2020, advertíamos en el presupuesto y específicamente en este artículo, pero una de las cuestiones que advertíamos por un lado era que venía un conflicto, que es el conflicto que, como bien decía recién Pablo, ustedes protagonizaron, pero en realidad fueron, desde mi punto de vista, las víctimas del conflicto. En ese conflicto que nace por una voluntad política entendemos nosotros, de dejar de lado al Poder Judicial, porque este conflicto, como ustedes bien saben, sale y surge porque no se equipara a los ministros del Poder Judicial con los ministros del Ejecutivo. Entonces, la génesis no fue provocada por el Poder Judicial, sino que fue provocada por el Ejecutivo. Tiene luego toda una correlación en el tiempo que ustedes vivieron los avatares y que nosotros desde el punto de vista legislativo tuvimos también varias luchas en diferentes instancias. ¿Por qué? Porque el presupuesto nunca contempló el pago de las sentencias. O sea, no es un tema de las rendiciones. El presupuesto nunca contempló que se pagaran las sentencias a los judiciales. No había un peso destinado para que se pagaran las sentencias. Por lo tanto, luego después cuando uno a veces escucha cuestiones de por qué se dio y por qué el conflicto y por qué, ¿no? Que parece que no, se dio porque en realidad se establecieron recursos para un montón de cosas, pero se estableció 0 peso para el cumplimiento de las sentencias judiciales, cuando todos los fallos venían en un sentido único de que el Ejecutivo iba a tener que pagar porque eso venía de situaciones salariales que estaban bien reclamadas. Las rendiciones posteriores tampoco nunca contemplaron dinero para el cumplimiento de las sentencias. Y ahí me voy al artículo 667, que era lo que le decía, que es del presupuesto. El artículo 667 del presupuesto es el primero que hace una especie de chicle para ver cómo se van a pagar en el día que se tuvieran que pagar esas sentencias, pero lo generaliza y no habla con nombre y apellido de la sentencia del Poder Judicial, pero sí habla en general de lo que pudiera acaecer. Ese artículo fue, como ustedes sabrán mejor que nadie, tremendamente discutido en el Parlamento. Yo tengo por acá, a ver, que ya les dije que era un poco desordenada con el tiempo, así que voy a porque quiero leerles algunos temas que tienen que ver con el artículo 667, que es donde nosotros entendemos que está la génesis del problema. El Poder Ejecutivo no incluye en el presupuesto, en la ley de presupuesto, los artículos que tienen que ver con los pagos de las sentencias. Y tenemos todo un análisis de los otros organismos de Contralor, pero específicamente con el Poder Judicial dice: según lo proyectado por el artículo 667, se modifica el régimen de pago de las sentencias, laudos arbitrales y transacciones homologadas judicialmente que obligan al Estado al pago de una cantidad líquida exigible y derivada de reclamos de salarios o similares, sentencias condicionadas o de futuro similar naturaleza, condicionando el pago a la inclusión de la previsión presupuestal correspondiente en las próximas instancias presupuestales. ¿Y qué significa eso?
que no dice en la próxima instancia presupuestal, que es la próxima rendición de cuentas, dice en las próximas. O sea, es una situación indefinida en el tiempo y en algún momento le vamos a pagar. Eso es lo que significa el artículo. Ahí surge todo el problema. Ustedes van ganando los juicios, ¿no? El Estado no presupuestó el dinero, a su vez no especifica cuándo lo va a pagar, en el caso de que tuviera que pagarlo, que ya sabía que iba a pagar, y por lo menos en nuestro caso, insistíamos en que debía figurar los montos que se tenían que pagar para las sentencias judiciales. Luego aparece el famoso artículo 15, en la rendición de cuentas siguiente. ¿Ah? ¿Qué es el artículo 15? El artículo 15, en realidad, inconstitucional desde el arranque. Era obvio que se iban a presentar recursos, era obvio que no era un artículo pacífico, que iba a tener sus inconvenientes, y nosotros entendemos que en realidad el Ejecutivo lo pone para tener una herramienta para negociar. ¿Ah? Quizás es duro lo que yo estoy diciendo, pero en realidad nosotros entendíamos y lo dijimos en las comisiones y lo dijimos en los plenarios, que es imposible que el Ejecutivo no supiera que estaba elaborando un artículo inconstitucional. Era obvio que lo estaba haciendo, sabiendo que eso no iba a ser pacífico, pero que en definitiva que obligaba a generar esa discusión para luego sentarse en una mesa para negociar. No habían los votos, se discutió el tema como ustedes lo saben mejor que nadie porque recorrieron bastante. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que sé que es un tema doloroso, porque no tanto por lo económico, sino por todo lo que se vivió. ¿A dónde quiero llegar a esto? Es que esto es parte de un ninguneo que se le ha hecho al Poder Judicial en este último tiempo. Yo me tomé trabajo también con el equipo que trabajó muchísimo en los temas de los presupuestos, y donde nosotros hicimos una defensa. Y no lo digo porque estemos acá, lo pueden ver en las versiones taquigráficas, una defensa de los organismos de Contralor, porque entendemos que los organismos de Contralor, además, no solamente controlan al Ejecutivo, nos controlan a nosotros mismos y son parte de un equilibrio democrático que debe sostenerse en una república que se preside tal, y que por lo tanto, si uno... Es como en las casas, ¿no? Cuando uno quiere que las cosas funcionen, uno tiene que todos los días intentar cultivarlo y intentar estar encima de las cosas y embellecerlos. En este caso nosotros entendemos que al Poder Judicial, junto con los demás órganos de Contralor, lo que se hizo fue dejarlos de lado. ¿Cómo se lo deja de lado? Quitándole los recursos. Esa es nuestra opinión. ¿Afecta a los funcionarios? Sí, los afecta, pero afecta más allá de los funcionarios, porque en realidad afecta a la propia función que tiene de equilibrio el Poder Judicial, porque le quitas los recursos y les das más tareas. ¿Ah? Eso es lo que, a nuestro entender, en estos últimos años está pasando. Y entendemos también que es un desafío muy grande que ustedes tienen por delante como integrantes del Poder Judicial, no tanto así como el sindicato en sí que defienda a los trabajadores, sino como todo el Poder Judicial que tiene que ser jerarquizado, y no fue jerarquizado porque se le quitaron los recursos. Y les decía que hicimos una gráfica comparativa, porque ahora les voy a contar otra discusión que tuvimos con todo este tema del pago de las sentencias, ¿no? Pero le quiero hacer esta comparativa que me parece bien interesante. Ejecución presupuestal, total de gastos de funcionamiento e inversión del Estado, ¿no? Cuando nos vamos específicamente a los órganos de Contralor, volvemos a reiterar 0 peso en los presupuestos y en las rendiciones, ¿no? Porque las rendiciones que hacen justamente ajustan. Entonces dice, bueno, pero esto para que funcione precisa plata. Entonces viene uno y pide, viene el otro y pide, viene el otro y pide, y ahí se distribuye. Es eso. Hablando mal y pronto, esa es la tarea que tiene la rendición. Bueno, en el 2004 el Poder Judicial tenía el 1,7 del Producto Bruto. En el 2017 tiene el 1,3. Este número es real, yo se los voy a dejar. Está bueno que seguramente ustedes los tienen dentro de los analistas que puedan tener
en la asociación, pero esto es un número real. Ustedes tenían el 1,7 de la asignación de los recursos en el año 2004 y hoy tienen el 1,3 en el año 2017. ¿Por qué lo miramos en porcentaje? Porque cuando uno lo mira en millones de pesos, uno dice, pero tenemos más, porque teníamos 2.800.000 y ahora tenemos 5 millones. Pero ¿cuál es la realidad acá? La realidad es que todo funciona con los déficits, ¿no? Y con los productos. Y todo funciona desde lo económico con las variaciones que tiene la moneda. Entonces, lo que equivalía en el 2004 a 2.800.000, ahora 5 millones, en aquel momento era el 1,3 y ahora, era el 1,7 y ahora es el 1,3. Por lo tanto, la pérdida real que hay, porque esto es como por ejemplo, si nosotros decimos tenemos un déficit del 10%, tenemos un IPC del 10% y a mí me aumentan el sueldo en un 8%. En realidad no me van a aumentar nada porque la plata no me va a dar, ni siquiera voy a llegar a cubrir. Estoy 2 puntos por abajo, ¿no? O sea, yo puedo ganar más plata, pero en realidad me da para menos. Esto es lo mismo. Yo puedo tener más presupuesto en millones, pero menos en lo que implica en el PBI. Y la pérdida termina siendo del 23,4%. Esa es la pérdida real desde el 2004 al 2017. Entonces, uno puede tener una visión política, está bien. Uno puede tener una visión crítica, está bien. Uno debe tener una visión responsable, porque uno no puede salir a decir esto a veces a los 4 vientos, pero uno los tiene que hablar donde lo tiene que hablar. Y este es un ámbito donde hay que hablar las cosas como hay que hacerlo. La pérdida real es de un 23,4% del 2004 hasta ahora, 2017, lo cual obviamente afecta en el bolsillo de ustedes, ni que hablar, pero además de afectar, que ya de por sí no son los mejores salarios de la función pública, y lo saben ustedes mejor que yo, pero nosotros en el momento que hablamos del presupuesto estábamos hablando que los funcionarios estaban entre 15.000 y 35.000 pesos en promedio. Ese era el número que teníamos en el año 2015 cuando se hizo este presupuesto. Y la aplicación del 23,4% de depreciación es real y se debe a la variación que hubo en el porcentaje que se le aplica al Poder Judicial en el PBI. La afectación, volvemos al tema, ¿es a los funcionarios? Sí, es a los funcionarios, pero es peor aún porque es al sistema. Sistema que uno no puede solamente decir que debe funcionar con la separación de poderes, sino que tiene que existir la real separación de poderes. Entonces, el Poder Judicial se transforma, junto con los otros órganos de Contralor, en la Cenicienta. No tiene los recursos para funcionar como corresponde. Entonces, cuando a veces uno escucha, y nos ha pasado a todos, ligeras apreciaciones en cuanto a la culpa la tienen los jueces, ustedes lo habrán escuchado mejor que nadie, o la culpa la tienen los legisladores, o la culpa la tienen esto, aquello y el otro, a veces la culpa la tenemos todos, ¿no? En el caso del Poder Judicial, yo les digo que he estado en casi todas las sesiones donde fueron los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y todas las veces hicieron el mismo reclamo, y todas las veces y estas últimas participaciones se dio la siguiente discusión. ¿Cuál es la discusión? Algunos legisladores dijeron, no, pero les estamos aumentando al Poder Judicial, porque ahora les estamos pagando. Grosso error. Eso no, el pago que se hizo de los acuerdos que ustedes llegaron no era otra cosa que lo que el Estado tenía que cumplir. Porque si yo personalmente me genero una deuda y viene un laudo judicial y me dice que yo tengo que pagar, yo tengo que pagar. El Estado buscó todos los artilugios para no pagar, pagar tarde, pagar mal y pagar en el momento en que tuviese asignado recursos, que él mismo se asigna. Eso para mí generó no solamente el conflicto de los judiciales, y ya trato de hacer una mirada desde afuera y además se me termina el tiempo, sino que generó
un problema en el sistema, porque el sistema recién ahí empezó a visualizar algo que veníamos diciendo desde hace tiempo: si le quitas la plata y le das más trabajo, va a funcionar mal. Y cuando uno mira de afuera, uno los ve a ustedes son funcionarios, pero uno ve al Poder Judicial como un todo. Como recién decía Pablo, desde el que trabaja como auxiliar de servicio hasta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, son un todo, son parte del Poder Judicial. Un Poder Judicial que el país necesita como nunca. Un Poder Judicial que donde se habla tanto de corrupción a nivel internacional y a nivel regional, tiene que estar más fuerte que nunca para poder controlar las cosas que tenga que controlar. Un Poder Judicial que se le dio una asignación de una tarea tremendamente importante, como es modificar el procedimiento penal. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación del procedimiento penal, porque entendemos que se pasa a un sistema mucho más moderno, adecuado a las circunstancias y adecuado a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos. Pero si no le das la plata para que funcione, no va a funcionar bien. Y esa responsabilidad es de los legisladores y esa responsabilidad es del Ejecutivo y no del Poder Judicial, a quien en definitiva se le termina achacando el resultado negativo de, como lo he escuchado también y como ustedes lo habrán escuchado, el ministro Bonomi dijo: la culpa la tiene el Código del Proceso Penal por el tema de la delincuencia. Y no es eso y no es el funcionamiento, son un montón de factores, entre ellos que no se le da plata ni al Poder Judicial y bueno, algo se le dio a la Fiscalía. En cuanto al presupuesto y la ley de género, yo creo que es como la prueba del 9. La ley de género es el caso así cantado de que se legisló, se inició un proceso del Ejecutivo y se legisló desde el Parlamento sin otorgar recursos. Entonces, la ley de género, que yo, a diferencia de lo que decía Pablo recién, trabajé en ella porque me tocó hacerlo desde otra óptica. Yo hago una suplencia en el Senado y me tocó trabajarla ahí y votarla también, y nosotros estuvimos de acuerdo. Y entendemos que es una ley que tiene muchas cuestiones buenas. Tenemos la sensación de que es una ley programática y que va a terminar siendo programática. O sea, va a ser una cantidad de principios fantásticos y una cantidad de conceptos interesantes y buenos y modernos que no se van a poder aplicar. Porque si 30 millones de dólares pidió el Poder Judicial para poderlo aplicar, con la creación de juzgados, con la contratación de funcionarios, ¿no?, con un despliegue diferente al que tiene hoy a nivel país, y no se le dio nada. Lo único que se le consiguió al final allá, y todavía con unos aditivos y unas cosas que terminamos haciendo en el Senado, porque así funcionó, porque yo puedo dar fe que así funcionó, se le dieron unos pocos pesos para capacitar a algunos funcionarios y unos pocos pesos para capacitar jueces. Eso fue lo único que se consiguió. Pero vos podés tener una ley fantástica, si no le das plata, no va a funcionar. Si no le prevés los recursos, es una falta de responsabilidad de los que la creamos, del Ejecutivo que la inició y no del Poder Judicial, que es al final del día el que va a pagar los platos rotos, porque es el que va a pagar los platos rotos. Por lo tanto, yo creo que acá hay un gran desafío, que no tiene que ver solamente con los intereses individuales que puedan haber, sino con un interés colectivo y con algo que nosotros tenemos que defender como tal, que tiene que ser la división de poderes y que cada uno de los poderes tenga el mismo rango de igualdad que tienen los otros. Y no esto que decíamos al principio, le das más plata a la presidencia que no la puedes controlar y le das menos plata a quien controla a los que en realidad manejan los recursos. Tema que me parece que es el eje de toda esta discusión. A ustedes los atañe directamente Poder Judicial, pero en realidad atañe también a todos los órganos de Contralor que están viviendo la misma realidad que ustedes. En el caso de la ley de género decíamos, la ley no es la ley de género, es la ley de violencia contra la mujer. Decíamos que es la prueba del 9 porque esto es como como que vos quisieras comprarte un Ferrari, yo soy del interior, soy de Salto, y lo quisieras llevar a los caminos de Mataojo. No va a andar, es fantástico el auto, pero no va a andar en los caminos eso. Se va a quedar enganchado, ni bien salga, ¿no? Esto es exactamente lo mismo. La ley puede ser un Ferrari, pero no va a andar, porque no puede funcionar si no tiene plata
si no tiene los juzgados adecuados, los funcionarios en las cantidades necesarias y si no tiene las condiciones de infraestructura y de capacitación de gente para que funcione. Por lo tanto, nosotros, como verán, hemos sido muy críticos, sobre todo de esto que tiene que ver con ustedes, y por eso que lo quería manejar así. Les voy a dejar los números por si quieren después o si les interesa. Gracias. Muy amable diputada, muchas gracias por su tiempo también. Rafael Fernández, representante del Partido de los Trabajadores, va a cerrar entonces, a partir de ahora, esta mesa. Hola. Buenas tardes, compañeros. En nombre del Partido de los Trabajadores es un honor estar acá con ustedes. Me parece, bueno, en primer lugar, de orden agradecer. No es común que todos los partidos hagan uso de la palabra en instancias muchas veces de debate. Se suele invitar a los partidos con representación parlamentaria o incluso a veces acotarlo aún más. Y en segundo lugar, me parece un acierto que la Asociación de Funcionarios Judiciales esté colocando en discusión estas temáticas. Todo el movimiento sindical, yo soy trabajador bancario, militante de AEU, todos los trabajadores deberíamos estar discutiendo estas y otras cosas de enorme importancia, a veces en función de cuestiones urgentes o reivindicativas inmediatas, se abandonan cuestiones que son más estratégicas o programáticas, como esta que estamos abordando hoy. En primer lugar, en el tema de la justicia, en el tema en general del Estado, es decir, lo que prima es una gran ficción, ¿no? Que es la de la igualdad ante la ley. Es decir, porque por más que pueda no ser ficción frente a la ley de igualdad, la realidad es que aún para ejercer esa igualdad hay diferencias tan abismales entre las partes que hacen en muchos casos que eso es inexistente. Bueno, la primera prueba de esto la tienen ustedes mismos en sus propias personas. Quiero decir, si alguien tiene una sentencia firme en su favor y tiene que ponerse a negociar, a ver cómo la cobra, quiere decir que hay acreedores de primera y de segunda, porque cuando uno tiene una sentencia favorable y es el Estado, el deudor, el que la debe pagar, en principio, bueno, ¿por qué no le pagan a los trabajadores judiciales y sí le pagan a los acreedores de la deuda externa? Es decir, ¿qué es lo que convierte a los acreedores internacionales en acreedores privilegiados por los cuales deben cobrar lo que le corresponde según los títulos que tengan y no así una sentencia de un juez que es obligatoria para el Estado? Entonces, esto es algo que los trabajadores permanentemente, cuando van a un juzgado por un reclamo laboral, bueno, en el caso de los funcionarios públicos es de otra forma, pero muchas veces terminan transando muy por debajo por la razón del artillero, es decir, que van a estar años, en el mejor de los casos, yendo a un juicio y no tienen la misma capacidad de aguante, digamos, que la otra parte. Entonces, en la legislación laboral es lo más común que se vaya a transacciones muy por debajo de los derechos de los trabajadores. Entonces, la igualdad ante la ley es muy linda, pero creo que ya decía el Martín Fierro, y no sé si no lo dice antes Bartolomé Hidalgo o no sé quién, que decía la ley está helada de araña, ¿no? Porque eso lo decía más bien para la ley penal, pero vale en general, porque los bichos chicos quedan atrapados, pero los grandes pasan. Y esto es algo que permanentemente hemos visto. Hemos visto negociaciones de, por ejemplo, las deudas del Grupo Casal, donde se le perdonan deudas, donde todos los informes técnicos indicaban de que era correcta esa deuda. Y por lo tanto, la influencia de algunos elementos de grandes empresas, etcétera, hacen que esta famosa igualdad sea cada vez más relativa. En el caso de la ley de violencia de género, esto es patente, es decir, lo que es una ficción, convertir en una serie de principios o de buenas intenciones, es decir, una ley simbólica, porque después no se puede aplicar. Si no se crean los tribunales adecuados para ello, los fiscales, etcétera, y por lo tanto
Bueno, creo que en este caso había 80 millones de pesos de pedido de parte del Poder Judicial, que inexistente desde el punto de vista de poder aplicar esta ley. Esto no quiere decir que si se hubiera aplicado esta ley hubiera terminado con la violencia de género. Es evidente que los problemas requieren soluciones mucho más de fondo, desde el punto de vista de transformaciones en la sociedad. Otra ficción que hay es que aplicando determinadas normas jurídicas vamos a resolver problemas sociales que refieren a la organización de la sociedad. Es decir, en particular la organización en términos de una sociedad capitalista en la cual hay una enorme mayoría de la población nacional y mundial que está privada de derechos básicos. Y yo quiero, porque esto que yo digo podría ser válido hace 100 años, quiero decir que hay un proceso internacional en el cual la justicia cada vez más, esto no es Uruguay, y tal vez Uruguay esté atrasado en relación a otros procesos, está quedando al servicio de intereses de grandes corporaciones y sobre todo como un factor cada vez de mayor represión política. En primer lugar, creo que hay un elemento que brevemente quiero mencionar, que es la crisis internacional, que es una crisis capitalista, nuestra manera de analizar esta realidad, está colocando una situación que podemos decir lo siguiente. En primer lugar, una masa cada vez más grande de la población mundial privada de derechos políticos básicos, derechos civiles. Por ejemplo, las grandes masas migratorias y los sin papeles y una cantidad de sectores que por supuesto no tienen derecho al voto, pero el derecho a la más mínima cuestión. Para nosotros puede parecer algo lejano porque en Uruguay en general la inmigración es bastante amigable, pero todos tenemos familiares en algún lugar seguramente que tienen alguna dificultad o conocemos a alguien. Pero realmente son masas gigantescas que no tienen el menor derecho. Es decir, que muchas de las cuestiones de la igualdad ante la ley, que supuestamente venía a colocar desde la Revolución Francesa en adelante un desarrollo que se identificó con el proceso del capitalismo, se está convirtiendo en su contrario para cada vez más gente. Y entonces puede haber gente hacinada en campos de concentración en Europa, o puede haber niños enjaulados en las fronteras de Estados Unidos, y pasa en la televisión, y lo ve todo el mundo. No hay nadie, ningún juez de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos que diga que Trump tiene que ir preso, digamos, por encerrar niños en una jaula. Entonces, hay una tendencia, y esto me refiero a una cuestión muy general, después hay elementos del impacto político que no tiene que ver estrictamente con el Poder Judicial, pero está relacionado, porque obviamente se convierte en un instrumento cada vez mayor desde el punto de vista político, donde los gobiernos empiezan en nombre del combate al narcotráfico, en nombre del combate al terrorismo, etcétera, un reforzamiento del control de los estados sobre la población civil. Esto hay un documental de Michael Moore que es muy gracioso porque los que aprendían a manejar los aviones que chocaron contra las Torres Gemelas, nadie los investigaba, y investigaban a 4 señoras mayores en California porque tenían ciertas inclinaciones izquierdistas y las mujeres eran más inofensivas que mi madre. Con lo cual, quiere decir que los servicios de inteligencia que son reforzados, obviamente tienen una dedicación a perseguir determinados sectores, mientras algunas cosas les pasan por adelante como aviones en este caso precisamente. Pero esto es una tendencia de carácter internacional, el reforzamiento de las leyes represivas en nombre del combate al terrorismo, la presencia cada vez mayor de los ejércitos, por ejemplo, para tareas de control interno. Conocemos el envío por parte de Temer del ejército a las favelas de Río de Janeiro, pero que antes fue enviado por todos los gobiernos latinoamericanos, o casi todos, con algunas contadas y honrosas excepciones, como Venezuela, por ejemplo, y Cuba, que mandaron a Haití a tropas a hacer tareas de control policial y control de la población civil y de represión de la población civil, que fue prácticamente un campo de prueba para este fenómeno que hoy se vive en Río de Janeiro. Y ya en Uruguay tenemos
legislación que permite que hasta 20 kilómetros de la frontera el control del ejército sobre esa zona del territorio. Es una tendencia que también es de carácter internacional. Lo menciono porque estamos entre trabajadores, entre compañeros que somos parte del movimiento obrero y no vivimos en el mejor de los mundos. La tendencia es que la agudización de una crisis internacional del capitalismo plantea agudización de represión estatal a los movimientos obreros. Esto es una tendencia que recorre el planeta. El caso de las leyes del gobierno de Temer en Brasil contra el movimiento obrero son muy fuertes y Bolsonaro viene con una agenda bajo el brazo de guerra contra el movimiento obrero, contra los trabajadores. Es un fenómeno que creemos que de cara a esta discusión es central. Obviamente, ustedes tal vez tengan preocupaciones en algún caso más inmediatas, algunas voy a intentar abordar, pero desde el punto de vista, por ejemplo, incluso del derecho penal, que en gran medida afecta a los sectores populares, ¿no? Es decir, porque los sectores que son, corren riesgo de ir a la cárcel en general porque no pueden pagarse ni una defensa, ¿no? Son los sectores más empobrecidos de la población y la clase obrera en todo un sector está muy empobrecido. Nos llenan el ojo con estadísticas de la línea de pobreza, pero el empobrecimiento del trabajador que tiene empleo, esto no es en Uruguay, es en todo el mundo, vayan a las estadísticas en Estados Unidos, la pobreza abarca en particular a la población asalariada. No es que sea el sin hogar, puede ser un sin hogar que tenga trabajo. Es decir, no es un adicto, un yonki, como dicen, adicto a las drogas, que no tiene empleo y vive en la calle. Pero esto es una situación que, bueno, lo hemos visto en España, en una cantidad de lugares, en una época histórica de una plétora de riquezas, capacidades tecnológicas infinitas, etcétera, la posibilidad de ahorrar cada vez más trabajo humano para producir, se producen condiciones de miseria realmente históricas para la humanidad. Y estamos en una crisis que no ha terminado, no ha llegado a su culminación. Porque el estallido de la crisis bancaria en 2007-2008 está llevando a etapas aún más agudas que, bueno, no voy a entrar en eso porque me iría demasiado de tema. En el tema penal, decía hoy, bueno, hace tiempo que discute este país la idea de que agravando las penas va a dar más seguridad a la población, ¿no? Han cambiado los gobiernos, vienen gobiernos que se llaman de izquierda, pero la tendencia sigue siendo la misma. La creencia de que agravar las penas va a producir algún tipo de resultado. El resultado es el hacinamiento carcelario. El resultado es que mueren los presos sin ningún tipo de control por parte de las guardias que son ínfimas por otra parte desde el punto de vista del número. Quiero decir que aun si fueran los mejores, sería imposible controlar una población completamente desmesurada. Y se trae a Giuliani como asesor, como si en Estados Unidos fuera maravilloso el régimen. Es decir, es un régimen donde hay un negocio de la seguridad, el negocio de las cárceles privadas, que hacen lobby para establecer esta política represiva, agravamiento de penas, donde más de la cuarta parte de los negros en Estados Unidos están en las cárceles. Menores de 25 años, es decir, no todos los negros. Pero ¿a qué voy? Es una política en la cual por ejemplo, estos negociantes de la seguridad tienen mano de obra esclava, porque tienen trabajo forzado en las cárceles. Son los que promueven cada vez más medidas extremas contra la población pobre, que no tiene salida cada vez menos en Estados Unidos, y han pasado presidentes negros y siguen habiendo gatillo fácil contra los negros. Lo digo y voy mucho a la situación de Estados Unidos, en primer lugar, porque es la primera potencia del mundo. Se supone que es el que tiene resuelto la mayor parte de los problemas, ¿no? O por lo menos se nos dice que el desarrollo capitalista nos asegura que vamos a tener cada vez menos privaciones. La realidad en Estados Unidos no es esa. Y la realidad es que las políticas que nos imponen desde esos lugares, o que sugieren o que se compran, tienen cada vez más un carácter represivo contra la población empobrecida. Bolsonaro es en todo caso un alumno
y todavía va tarde en relación a muchas cosas que hacen en Estados Unidos. En relación al movimiento obrero, también hay medidas cada vez más de regimentación de la acción del movimiento obrero, de legislación en contra de sus capacidades de movilización. Bueno, hay una gran campaña para eliminar el derecho a la ocupación de los lugares de trabajo, que ya está eliminado como derecho en el trabajador público. ¿No? El argumento que se ha dado siempre es que uno impide el funcionamiento de un poder del Estado. Nadie me explicó qué poder del Estado impide un enfermero cuando ocupa un hospital público. ¿Por qué puede ocupar una mutualista un enfermero privado y no la puede ocupar un enfermero público? Son desalojados con servicios esenciales. Es decir, hay una legislación y un mecanismo de limitación del derecho de huelga, incluso en el Uruguay llamado progresista, que es alarmante, que el movimiento obrero tiene que responder con energía, que ante cualquier declaración de servicios esenciales se considera una violación a los derechos de organización y debería aplicarse el estatuto de nuestra central sindical que establece medidas de huelga inmediata frente a cualquier privación de las libertades democráticas o de las libertades de organización del movimiento obrero. El otro elemento que también es la utilización del Poder Judicial desde el punto de vista político, que está vinculado a otros aspectos, pero no voy a poder desarrollarlos. Este fenómeno del juez Moro en Brasil, ¿no? Es decir, el hecho primero de la utilización de la prisión preventiva como un elemento de limitación del accionar político de un candidato, en este caso era público que Lula da Silva era el candidato favorito en las encuestas, y a pesar de que la propia Constitución de Brasil establecía que hasta la tercera instancia no podía ser privado de sus derechos políticos, así se lo hizo. Ahora el juez Moro, que fue el abanderado de esa campaña, es nombrado ministro de Justicia en Brasil. Y conste que yo no estoy negando al revés. Es decir, los elementos de corrupción, del mensalao, el lavallato y toda una cantidad de elementos en Brasil, de los cuales los principales beneficiarios, por ejemplo, del mensalao, que era una coima que le pagaban a los diputados, eran los integrantes del partido del presidente Temer. Es decir, el que es beneficiado por la destitución, que es un golpe de Estado, en nuestra opinión, contra Dilma Rousseff. Golpe de Estado porque no tiene sentido que se diga, bueno, se recurrió a un mecanismo constitucional que no está previsto para eso. Es decir, si no, hasta el día de hoy no le han enjuiciado por ningún proceso de corrupción. Es decir, se ha acusado a Rousseff de corrupción, sin embargo se la destituyó por una cosa que acá en Uruguay iría preso medio planeta. Porque el problema de maquillar las cuentas públicas a través, por ejemplo, de lo que son las deudas del Estado, que fue lo que se le acusaba a Rousseff, es algo que está presente hoy en día en todos los estados del planeta. Fue un mecanismo donde el ejército, a través del general Vilas Boas, estableció una presión sobre el Poder Judicial, por ejemplo, cuando estaba en duda el último voto que desempataba si Lula podía ser o no candidato, salió una declaración pública del general Vilas Boas diciendo que el ejército no aceptaría una declaración de que Lula pudiera ser candidato. Entonces, bueno, es una elección democrática donde la ciudadanía estuvo condicionada por la presión expresa, pública, del ejército. Lo digo porque todos estos elementos de la justicia, la legislación, etcétera, están condicionados por algo muy elemental, que es la capacidad del movimiento obrero de enfrentar una ofensiva, un ataque que se plantea contra los trabajadores, una guerra contra las conquistas del movimiento obrero, que vienen de la mano de estos gobiernos, tanto en muchos casos centroizquierdistas como el de Nicaragua, de Daniel Ortega, como otros extremadamente derechistas o encabezados por un fascista, como el caso del futuro Bolsonaro. 3 minutos, así que vamos a redondear alguna cosita. Bueno, ya mencioné lo de la inflación de las penas como una supuesta salida. Eso sabemos que no es tal, que está generando una superpoblación carcelaria, no abre ninguna salida. Van a tener que seguir construyendo cárceles privadas por este camino, no hay quien aguante. La salida requiere una transformación social. Es decir, mientras la población siga empobrecida, no hay rejas que salven a nadie, ni un policía por cuadra. Esto no tiene, y por otra parte,
y esto sí me parece imperdonable de no haberlo mencionado. El delito que hoy enfrentamos no es el que refleja a Víctor Hugo en Los Miserables, ¿no? El padre que robó un pan para alimentar a sus hijos. Obviamente eso existe todavía. Pero lo que existe hoy es que el capitalismo actual, el principal delito circula en los medios financieros y tiene que ver con el narcotráfico, con la trata de personas, tiene que ver con el tráfico de armas, una serie de negocios sin los cuales el capitalismo ni funcionaría hoy en día. Es decir, los bancos no funcionarían hoy en día si no lavaran ese dinero. Y eso va criminalizando a toda la sociedad, va generando el crimen organizado, porque donde va preso alguien al penal de Libertad o al Concar o acá o allá, es un muchacho que compró para comprar drogas, robó algo, pero lo llevó a un reducidor. El reducidor, la plata la lleva a algún lado. Y eso va imbricándose con el aparato represivo. Es decir, el fenómeno de la corrupción del propio aparato que supuestamente está para controlar eso es evidente. Entonces, todas estas políticas de supuesta salida a través de más represión, más policía, más armas para la policía, gatillo fácil para la policía. El otro día en Río de Janeiro mataron a un negro porque tenía un paraguas y el policía dijo que pensó que era un arma. Es decir, que no pretenden que pueda disparar sin esperar que la otra persona desenfunde o muestre siquiera una agresión. Esto fue ilegal, pero quieren convertirlo en legal. Y esto también se discute aquí. Entonces, todo esto son falsas salidas. La transformación social obviamente requiere una acción colectiva del movimiento obrero. Pero básicamente lo que estamos teniendo es que cada vez más nuestra sociedad, discutimos del presupuesto, podría hablar más cosas del presupuesto, lo financiamos nosotros. ¿Cuánto paga el trabajador de impuestos entre el impuesto al consumo y los impuestos directos al salario? Mientras las grandes empresas, por ejemplo, la Seguridad Social se ha bajado sistemáticamente el aporte patronal, los que no están directamente exonerados. Lo financiamos la Seguridad Social y los trabajadores. Se discute la reforma de la Seguridad Social y la financiamos nosotros. El tema de las multinacionales que no pagan un peso. Se instala una segunda UPM que nos va a pudrir otro río, pero que no va a pagar un peso y le vamos a construir con $1.000 millones un tren. Que aparte va a generar una enorme conmoción, es otro tema. Es decir, estamos ante una serie de claudicaciones porque tiene que ver con el sometimiento de todos los partidos que han gobernado y que siguen gobernando, en mayorías o en minorías, a grandes intereses capitalistas, y eso solo lo puede transformar la clase trabajadora. Necesitamos que haya un frente único de los trabajadores, una unidad de los trabajadores que establezca una transformación de la sociedad, y establezca la lucha por un gobierno de trabajadores, la unidad socialista de América Latina, recuperar el control de los recursos naturales de América Latina para la sociedad, porque está completamente en manos privadas y en su enorme mayoría en manos de multinacionales, y no en manos de los pueblos de América Latina. Sin esto realmente discutimos cómo metemos más gente presa. No hay salida por esa vía. Y si entramos a discutir otros aspectos como la reforma jubilatoria, etcétera, etcétera, nos llevan a un retroceso histórico civilizatorio. Y los trabajadores tenemos que reaccionar y establecer nuestra propia salida que requiere reorganizar la sociedad. No podemos seguir discutiendo sobre estas bases sociales. Nada más. Muchas gracias, Fernández. Bueno, no estamos recibiendo preguntas por acá, pero digamos que como resumen de lo que han sido las preguntas durante estos encuentros anteriores que hemos mantenido, yo diría que hay 3 preguntas que se han reiterado en estos encuentros, que seguramente también en el día de hoy pueden estar presentes. Una tiene que ver con la designación de los jueces. No las... Sí, están, sí. Pero no las tengo acá. ¿Sí? Falló el sistema. Falló el sistema. No, cayó el sistema, sí. No las tengo, no. No tengo ninguna. ¿Está todo prendido? Sí, absolutamente. Claro. Bueno,
Si les pido los celulares a ustedes para preguntar, hagamos con el sistema más tradicional entonces. La verdad que no había, me llamó la atención que no llegaran, pero bueno. No, les decía que básicamente las preguntas estuvieron dirigidas a la designación de los jueces, a la transparencia sobre estas designaciones, a lo que tiene que ver con el presupuesto del Poder Judicial. El senador Mieres decía el miércoles pasado, bueno, falta voluntad política para que el propio Poder Judicial determine su presupuesto, que luego obviamente debería ser aprobado por el Parlamento. Y el tercer punto es el que de alguna manera la diputada Eguiluz también ha tocado ampliamente y tiene que ver con el reclamo de los funcionarios judiciales. Yo diría que esos tres han sido algunos temas que ustedes ya han tocado, pero me parece que las preguntas que se realizaron en su momento básicamente están en esa línea, si las quieren responder. Y después vemos qué pasó con el WhatsApp. Presupuesto ya hablamos ampliamente. Supongo que lo que decías del senador Mieres refiere a otros sistemas en otros países, ¿no? En otros países incluso hay sistemas de autofinanciación de los poderes judiciales. Creo que Costa Rica es uno de ellos, que se autofinancia con los propios timbres que se pagan, impuestos que se pagan para acceder a la justicia, con sus cuestiones positivas y negativas, ¿no? La positiva es que en realidad tiene una autofinanciación que hace que se pueda autorregular, y la negativa, que por lo menos una de las grandes críticas a nivel internacional que tienen esos sistemas, tiene que ver con que de alguna manera se hace oneroso el acceso a la justicia y por lo tanto podría haber una limitante en ese sentido. Nuestro sistema no es así, es un sistema diferente, lo lidera el Ejecutivo y lo vota el Legislativo. Y bueno, en eso no voy a abundar más porque ya un poco era lo que habíamos hablado al principio. En cuanto a la designación de los jueces, nosotros desde el punto de vista del Legislativo, la intervención que hacemos, como bien lo decía el doctor Mieres, el doctor Abdala hace un rato, intervenimos en la parte de los ministros. Esa es, y además solamente el Senado, porque diputados no hace luego la Asamblea General la designación, hoy tuvimos una, pero en realidad el análisis de los currículos, el análisis lo hace nada más que el Senado. En cuanto al procedimiento interno, yo desconozco cómo funciona el ascenso desde los primeros lugares, digamos, de la magistratura, porque jamás intervine en una situación de esa naturaleza, por lo tanto no tengo opinión al respecto. Gracias. Bien, le voy a pedir si nos acompaña unos minutos más, diputada. Yo sé que tiene que ir a la Cámara a trabajar también. ¿También? Sí, además, acá también está trabajando. ¿Nos acompaña unos minutos más? ¿Sí? Sí, claro. Gracias. Les pido brevedad porque ya los duendes, como solemos decir en los medios de comunicación cuando ocurren estas cosas, trabajaron hoy sobre el WhatsApp, pero ya recuperamos las preguntas, así que las vamos a formular. Está muy bien. Yo sobre el tema presupuesto quiero decir lo siguiente. Yo creo que fue en el año 99 que los compañeros judiciales presentaron una reforma constitucional que establecía, ahora no me acuerdo qué porcentaje, de presupuesto nacional para el Poder Judicial, ¿no? Establecer un piso, ¿no? Obviamente no era algo fijo, sino un piso para asegurar recursos mínimos. Creo que hay un cambio constitucional que debería ser más básico que ese. En este país, la democracia política está condicionada a una cosa muy elemental. El presupuesto para algunas de estas cosas requiere iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Es decir, el hecho de que para establecer un determinado impuesto, muchos de ellos limitados también por la Constitución, como muchos impuestos sobre la tierra, pero para establecer determinado impuesto, determinadas reformas requiere iniciativa del Poder Ejecutivo. Es una norma completamente antidemocrática. Es decir, incluso en la democracia capitalista, yo mencioné mucho lo que fueron sus desarrollos más avanzados. Bueno, la Asamblea Nacional, la Asamblea de los Representantes es la que debe establecer el presupuesto. En este caso está condicionado al Poder Ejecutivo en muchos aspectos. Uno es el salario mínimo, otro es la fijación de impuestos, por ejemplo, o la cuestión jubilatoria. En este tema nos parece central
llevamos a la discusión del sistema político, la existencia de 2 cámaras y la existencia de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo o el poder de veto en última instancia también, son todas normas de carácter completamente antidemocrático que habría que eliminar. Obviamente que el tema, apoyamos el aumento de los salarios de los compañeros judiciales, eso no se trata, se debe conseguir con la movilización y necesitaríamos que todo el movimiento sindical peleara junto por un presupuesto acorde a las necesidades populares. El tema es el condicionamiento enorme que hay a los acreedores internacionales. Es decir, acá lo único sagrado que nunca va a ser írrito, nulo y disuelto para los partidos que están en el poder es el pago de la deuda externa. Lo demás se puede ver. Es decir, la deuda que pueden haber generado con los trabajadores, las cajas jubilatorias, el BPS, etcétera, esa sí se puede negociar. Podemos cambiar todas las normas. Te vas a jubilar mañana, pero te podemos cambiar la regla de juego de un día para otro. La deuda con el capital internacional es intocable. Entonces, el problema es que el presupuesto público está cada vez más condicionado al pago de la deuda externa y es una deuda externa que crece con una tasa internacional que se va a ir para arriba en el contexto de la crisis internacional. Realmente, la situación económica de Uruguay, de toda América Latina, en un contexto de tendencia a fuga de capitales y no de ingreso como era hasta ahora y de aumento de las tasas internacionales de interés, vamos a una lucha fuerte en el periodo que se abre. Nosotros aquí no venimos a prometer que vamos a votar tal o cual cosa, sino a comprometer que como partido vamos a impulsar una movilización popular como la que hay en Francia. Miren, no pasó por el Parlamento. En Francia la gente salió a la calle y paró los tarifazos de Macron y ahora está en discusión incluso el reclamo de la dimisión de Macron. Entonces hay que valorar mucho más lo que es la lucha. Muchas veces se dice no sirve para nada todo eso. Es lo que garantiza conquistar nuestros derechos. Tengo 3 preguntas acá que tienen como destino la diputada Cecilia Aguiluz. La primera, se las voy a formular todas juntas, diputada. La primera dice, ¿qué propuesta tiene para dar más recursos al Poder Judicial de cara al próximo presupuesto? Esa es una. La segunda dice, ¿qué opinión tiene de que los gobiernos del Partido Colorado no nos aumentaban ni siquiera la inflación anual, o sea, todos los años ganábamos menos? Y la tercera tiene que ver con la ley de género, es un poco larga la pregunta, pero con respecto a la ley de violencia de género, ¿cómo es posible que los legisladores del Partido Colorado y Nacional consideren que a partir de una legislación que no protege a la víctima, sino que simplemente penaliza y a medias al violento, no le da trabajo genuino a las mujeres, obligándolas a convivir con los violentos o relegándolas a salarios de 15.000 pesos, no garantizando casas refugio? ¿Realmente piensan que el presupuesto que permite la aplicación de la ley, sin todo lo que planteó anteriormente, va a solucionar el problema de la violencia contra la mujer? Es contradictorio decir que ellos que ocupan los cargos que elaboran la norma no sepan cómo lograr algo tan básico y sencillo. Estoy resumiendo un poco el cuestionamiento. Bien. Empiezo por la última, que es la más larga. Sí. En realidad yo hace mucho tiempo que trabajo con los temas de violencia contra las mujeres y los niños. De hecho, soy integrante además de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, por lo tanto, uno de los trabajos que más hemos hecho durante este tiempo tiene que ver con el tema de los delitos sexuales, justamente a menores. Y además tuvimos la oportunidad de hacer diseños con modelos internacionales que pudimos aplicar de lo que son los refugios para mujeres víctimas de violencia doméstica y sus niños, porque en la mayoría de los casos así son. Por lo tanto, tenemos proyectos presentados en el Parlamento en ese sentido. En Montevideo, les diría yo, y en la zona metropolitana, dentro de todo, está bastante mejor ese tema. En el interior realmente es mucho más complicado. Y la ley de violencia contra la mujer, en realidad programáticamente tiene cuestiones que tienen que ver también, ¿sí?, para los que la han leído, con la vivienda y con el acceso al trabajo. El problema es que en nuestro país tenemos un montón de leyes que son letra muerta. Y eso no es cuestión de un partido político, es cuestión de todos los partidos políticos. Y esta ley, yo cuando hablé, lo enfoqué con lo que tiene que ver con ustedes, me preguntaron, dentro de la órbita del Poder Judicial. Pero podemos hablar de lo que tiene que ver con la órbita del MIDES, del Ministerio de Vivienda, que son 2 de los ministerios que tienen fundamentalmente obligaciones en cuanto a las salidas laborales y vivienda
de personas que están en situación de vulnerabilidad mayor. Por lo tanto, creo que la pregunta es bien importante y daría para tratar y ahondar más y conversarlo con el que lo quiera conversar en el momento que sea, porque creo que todos debemos de trabajar en ese sentido. Al menos es en algo que yo me estoy retirando de la actividad política, les hago el paréntesis. Esta es mi última legislatura y mi última participación política fue en la campaña anterior. Pero es uno de los temas que voy a seguir trabajando desde el rol que sea, porque es uno de los temas que verdaderamente me interesa, así que si alguien tiene algo para aportar, bienvenido sea. En cuanto a los gobiernos del Partido Colorado, mire, a mí esa pregunta me la hacen siempre. ¿Qué pasaba en los gobiernos del Partido Colorado? Bueno, los gobiernos del Partido Colorado ya no existen en este país y somos la minoría menor en el Parlamento y yo soy oposición, por lo tanto cumplo mi rol. Y lo que vine y les dije acá es totalmente comprobable con los números. Y si fuese mi partido, haría el mismo análisis de números y diría las mismas cosas. Porque me parece que es parte de la responsabilidad que tienen que tener todos los políticos. Bueno, por algo me voy de la política. Esto no está bien visto tampoco en el sistema. Y la primera pregunta que me hiciste era... Presupuesto. ¿Qué de presupuesto, perdóname? Porque eran tres y la primera... concretamente la posibilidad... Las propuestas, sí. Nosotros las hicimos, las venimos haciendo desde la legislatura anterior, que tienen que ver con la baja del gasto público, del gasto, no de la inversión. Este país no está teniendo inversión pública, sí gasto público, no es lo mismo. Y ustedes como funcionarios del sistema saben bien cuál es la diferencia. No hay inversión pública en este país. La inversión basada en el presupuesto 2015-2020 está sustentada en las PPP que todavía no funcionan. Bien, tengo otra pregunta para los dos. ¿Qué opinión les merece el cierre de juzgados de paz seccionales en el interior, limitando el acceso a la justicia de varias poblaciones o a varias poblaciones? Miren, si dijera que estoy enterado de qué se refiere, estaría mintiendo. La pregunta misma ya establece que hay una limitación del acceso a la justicia por parte de algunas poblaciones. Obviamente está relacionado, supongo, a temas presupuestales, tiene que ver con lo que planteé anteriormente, ¿no? Es decir, necesitamos tener una intervención colectiva de los trabajadores para cambiar esa realidad y eso implica una lucha conjunta, unitaria por el tema del presupuesto para el Poder Judicial y para otra cantidad de derechos de los trabajadores, que obviamente no forman parte de la discusión de esta mesa, pero que son fundamentales. Y la otra es, que no es presupuestal, lograr un aumento del salario mínimo nacional en términos que cubra las condiciones mínimas para la supervivencia. Muchas de las cosas que se generan, que bestializan a las familias, que bestializan las relaciones interpersonales, muchas veces tienen que ver con las condiciones de vida. Se habla de la persona violenta como si viviera en el mejor de los mundos. Y si la persona violenta tuvo que trabajar 9, 10 horas y gana un salario miserable, llega a la casa fundido, seguramente sea más violento que si viviera en mejores condiciones. Entonces, esta cuestión me parece central. Ante la pregunta que no era para nosotros, pero de la intervención anterior, sobre qué compromiso, qué plantear hacer para el presupuesto que viene. Bueno, creo que es discutir en todo el movimiento obrero, entre todos los trabajadores en la izquierda, la discusión de un plan de lucha, de una acción colectiva para aumentar el presupuesto y que se le aplique la norma esa de la sentencia judicial a los acreedores internacionales. Le pagamos y podemos. A ver qué dicen. Eso se lo dicen solo los judiciales. ¿Algo para agregar, diputada? No sé si me queda alguna pregunta No, para mí. ¿La no. de los juzgados? Sí, La de los juzgados de paz. Bueno, obviamente que nosotros no estamos de acuerdo. Además, reitero, yo soy del interior. O sea, en el interior es donde más sufrimos esa realidad. De todas maneras, tiene que ver y es un efecto de lo que hablábamos. No hay plata, empieza por donde se corta, por el lado más fino. Terminan siendo los juzgados de paz rurales. Bien, con esta última pregunta cerramos el encuentro de hoy. Es el fin de este ciclo. Han pasado por aquí representantes de todos los partidos políticos, todos los sectores han sido invitados para concurrir a esta instancia. En lo personal, agradecerle a la Asociación de Funcionarios Judiciales por la invitación con la que me han honrado de moderar estas mesas. En lo personal también considero que en estos momentos
de cobertura rápida, de comida rápida, informativa, de 140 caracteres. Está muy bueno tomarse el tiempo para escuchar, para plantear preguntas, para degustar un plato de comida un poco más elaborado y no tanta comida rápida. Así que en lo personal muy agradecido, el deseo a los invitados de un muy buen 2019, por supuesto para todos ustedes, y muchas gracias.